En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Empezamos hoy lo que esperamos sea una gran obra, como si fuese un catecismo realmente, o una nueva especie de catecismo, bajo el Papa, ahora Pío IX, y su famoso sílabus, que como ya adelantamos, es una enumeración de 80 cosas malas. El Papa Pío IX, un gran Papa, probablemente un santo, para el año 1864 se va a tomar la molestia de hacer una lista de 80 cosas malas, de 80 enseñanzas malas, para decir a los católicos del mundo entero, para decirnos a los católicos del mundo entero que no seamos bobos, que dejemos de estar comiendo tantas mentiras y falsedades del mundo moderno. Y el primer apartado es todo un programa, y tanto que se padecen estas cosas, y tal vez hoy más que nunca el título del primer apartado de cosas malas es panteísmo, todo es Dios, ya leeremos, naturalismo, el hombre solo lo puede todo, sí, cómo no, y racionalismo absoluto, que el hombre con su inteligencia puede dictar las normas de conductas y de vida y todo lo necesario para la felicidad del hombre, falsísimo, y en definitiva este último enunciado es una variante más del naturalismo. Y el primer enunciado de cosa mala, me expreso así, la número 1, recuerden son 80, ya está tan lleno de cosas, es principalmente sobre el panteísmo, que hoy tan solo vamos a hablar de él. Entonces empiezo a leer lo que está mal. Siempre nunca se olviden el planteo, porque si no, los feligreses a veces pueden confundir. Empiezo a leer el primer enunciado de cosa mala, dentro de las 80 cosas malas que va a enumerar el Papa. Y dice así. Número 1. No existe ningún ser divino, supremo, sapientísimo, providentísimo, distinto de este universo. El panteísmo, en uno de sus primeros planteos falsos e iniciales, dice: el universo es Dios, todo es Dios. Sí, o sea, una piedra es Dios, parece muy razonable. Y agrega: y Dios no es más que la naturaleza misma de las cosas, sujeto por lo tanto a mudanza. Todo el universo creado tiene mudanza, tiene cambio, y Dios tiene exactamente la característica al revés. Dios es inmutable, porque Dios es perfectísimo. El aspecto mudable pertenece a las cosas creadas, no a Dios. Y agrega, esto totalmente el Vaticano II, totalmente la religión moderna del hombre, esto es totalmente el futuro planteo de la religión del anticristo, donde el hombre es Dios. Aquí lo dice. Y Dios realmente se hace en el hombre y en el mundo. O sea, Dios se hace en el hombre. Ya con ese enunciado, si uno lo lleva a sus últimas consecuencias, el hombre es Dios. El hombre es Dios. Los gnósticos suelen decir que el ser humano tiene una chispa divina dentro, casi como Dios, una chispa divina. Si yo tengo una chispa divina, yo no me puedo ir al infierno. Si yo soy Dios, si Dios está en el hombre y se hace en el hombre no se puede condenar. La herejía tal vez más principal de Juan Pablo II. Repito esa frase que es gravísima. Está muy bien escogida, por algo es un papa y tal vez un santo, decimos recién. Muy bien escogidas las proposiciones malas para que las grabemos en nuestros espíritus y jamás las sigamos. Dios realmente se hace en el hombre y en el mundo. El universo es Dios, el hombre es Dios. Panteísmo. Y después agrega, como si fuese poco y para mayor claridad, y todas las cosas son Dios. Los planteos panteísticos también tienen que ver con la ecología o el ecologismo. Y todas las cosas son Dios y tienen la misma idéntica sustancia de Dios. ¿Y cómo nos respondemos? Dios es el mismo ese subsistente, su esencia es su ese, y las sustancias son creadas e imperfectas, ilimitadas. Dios es una sola y misma cosa con el mundo, y de aquí que sean también una sola y misma cosa el espíritu y la materia. Si Dios, que es el espíritu, es una misma cosa con el mundo, la materia es lo mismo que el espíritu. Si Dios, repito, es lo mismo que el mundo creado, Dios es espíritu, entonces espíritu y materia
son la misma cosa, ¿sí? También, como no. Y después, en definitiva, va a ser las últimas enumeraciones derivado, va a ser como una aplicación de la doctrina de Hegel. En definitiva, los malos hacen eso, de la dialéctica hegeliana, donde todo es todo y al final nada es nada. Porque después va a agregar, son una misma cosa. Primero, el espíritu y la materia, ya lo dijimos. Después, la necesidad y la libertad son lo mismo, son exactamente opuestos, no son lo mismo. Lo verdadero y lo falso son lo mismo. Lo bueno y lo malo son lo mismo. Lo justo y lo injusto. Bienvenido al siglo XXI. Todo es todo y al final nada es nada. Y cada uno hace lo que quiere y lo que le viene en gana. ¿Por qué decíamos que este último planteo, repito, son una misma cosa? El espíritu y la materia. La libertad y la no libertad, la necesidad. Lo verdadero y lo falso son lo mismo. Lo bueno y lo malo son lo mismo. Lo justo y lo injusto son lo mismo. ¿Por qué decíamos que esto se deriva de la dialéctica de Hegel? Porque en definitiva es aplicar el método dialéctico, los principios perversos y pervertidos de la dialéctica de Hegel, donde al final todo termina siendo todo y nada es nada. Hegel dice, frente a un planteo, tesis, siempre puedo tener algo opuesto, antítesis. Espíritu y materia, necesidad y libertad, verdadero y falso, bueno y malo, injusto e injusto. Y dice, son una misma cosa, dice acá el planteo malo. ¿Por qué? Porque Hegel dice, frente a un planteo, tesis, pongamos lo verdadero, siempre voy a tener lo opuesto, lo falso. Y de la mezcla de los dos, siempre se puede obtener una síntesis que tendrá un poco de cada uno. Al final, todo es todo y nada es nada, en el fondo. Es la destrucción absoluta y radical de todo, la destrucción de la inteligencia, la destrucción de la capacidad de conocimiento del hombre, porque al final todo es todo y todo se puede mezclar. Son una misma cosa, el espíritu, tesis, y la materia, antítesis. Y de la mezcla de los dos, yo obtengo un tercer elemento. Todo es todo y nada es nada. La necesidad de libertad, nada más opuesto. Lo verdadero, tesis, y lo falso, antítesis. Y de la mezcla de los dos yo puedo obtener una síntesis. Al final, todo es todo y nada es nada. Una mezcla y es la destrucción total y radical de toda la realidad. Una falsa realidad del mundo se crea y se explica así, una falsa realidad del mundo y de las cosas. La siguiente, avanzamos un poquito, ya lo había enseñado el Papa Pío IX, que estos principios son malos del panteísmo y de la dialéctica hegeliana aplicada a la realidad de las cosas, a una falsa realidad de las cosas. Ya lo había explicado el Papa Pío IX en la locución Maxima Quidem en 1862. El sílabus es de 1864, pero el Papa, a medida que va enunciando las cosas malas, las 80 cosas malas, se toma la molestia de decir dónde él ya había hablado previamente de esas cosas. Y lo decíamos unos días atrás, al Papa Pío IX le pasaba lo mismo que a todos los sacerdotes, porque constantemente, si él ya lo había enseñado, pero él ve la necesidad que tiene que volver sobre las mismas cosas. Y los sacerdotes vemos también constantemente que hay que volver sobre las mismas cosas, porque a veces los fieles no aprenden o no quieren aprender, sabrá cada uno, pero la experiencia pastoral muestra que siempre uno tiene que estar volviendo sobre las mismas cosas. Siguiente proposición mala, la número 2. Cosa mala número 2, así me expreso. Dios no ejerce ninguna manera de acción sobre los hombres ni sobre el mundo. No existe la providencia, no existe el gobierno de Dios sobre los acontecimientos. Todos los acontecimientos están regidos por la providencia y Dios terminará sacando bienes hasta de los males. En el caso de un ser humano, ¿cómo saca Dios bienes hasta de los males que pueda hacer un ser humano? Si ese ser humano se termina salvando, a pesar de los males que pueda haber hecho antes, va a sacar a Dios el gran bien de que va a renunciar su misericordia frente a una persona que hizo estos pecados y sin embargo logró por gracia de Dios la salvación eterna. Y si esa persona se condena, ¿cuál es el bien que saca Dios? El hacer relucir la justicia divina, lo correcto del castigo y lo justo del castigo por toda la eternidad. Vamos a quedar asombrados de los juicios de Dios, aún frente a los que se hayan condenado al infierno. El argumento malo, o la cosa mala número 3,
entra de lleno en el naturalismo. Pero en realidad prefiero dejar aquí y hacer una última salvedad o insistencia en lo que estábamos diciendo sobre todo al principio. Todos estos planteos del panteísmo, todo el universo es Dios, los leemos de nuevo. Dios no es más que la naturaleza misma de las cosas, sujeto a mudanza. Dios se hace en el hombre y en el mundo, y todas las cosas son Dios. Dios es una sola y misma cosa con el mundo. Ese planteo panteístico es muy similar a lo que después, o casi contemporáneo, un poquito después, Teilhard de Chardin, ese gran hereje, me permito decir, que fue de la compañía de Jesús, él terminaba diciendo un planteo panteístico en donde uno iba a llegar, si mal no recuerdo sus expresiones, al punto omega y al Cristo cósmico, donde todo se iba a fundir en Dios, todo es Dios. Falsísimo, Dios es diferente del mundo creado. Vamos a dejar allí para avanzar con el favor de Dios de mañana desde la cosa mala o proposición mala número 3. Ave María Purísima, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.